Vamos a platicar ahora con don Alejandro Armenta. Él es presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Es representante por Morena. Señor senador, muchas gracias por recibir la llamada. Oscar Mario, buen día, excelente inicio de semana para tu audiencia, aún en enero, excelente año para ti, lleno de salud, es el deseo sincero de prosperidad para tu hogar y sobre todo en los proyectos que tienes. Me da mucho gusto poder saludar a tu audiencia, Oscar Mario. Al contrario, señor senador, también lo mejor para usted. Muchas gracias. Oiga, pues como presidente de la Comisión de Hacienda, yo quisiera primero, antes de hablar de esta reunión importante que tuvieron en Morena, de la plenaria, pues la economía de México se contrae 0.1% en el último trimestre del año pasado, comparado con el trimestre anterior, lo que pues ya se confirma. Abordamos el tema en este espacio la semana pasada, pero bueno, al parecer pues ya estamos en una recesión técnica. ¿Cuál sería su opinión como presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, señor senador? Sin duda, Oscar Mario, las proyecciones macroeconómicas que están sustentadas en indicadores como la inflación, la balanza comercial, el crecimiento económico, el tipo de cambio y otros aspectos que tienen que ver incluso con el precio del petróleo, son variables mundiales. Hay que dejar en claro el flujo de ingresos de extranjeros, la inversión directa extranjera, las remesas, son variables que impactan a cualquier nación. México observa en el marco global un crecimiento moderado, pero a un crecimiento, así lo sigue estableciendo el Banco Mundial y desde luego el Banxico, nuestro sistema monetario nacional. Es importante dejar en claro que hay inflación global. La inflación que hay en el mundo le pega a nuestro país. La recesión de la economía china le pega a nuestro país. Las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos le pegan a nuestro país. Pero hay variables importantes que hablan de la estabilidad en México. Primero, la moneda mexicana, igual que el yen japonés, son las únicas dos monedas en el mundo que pese a la crisis no han tenido un deslizamiento frente al dólar de manera dramático. Eso es importante. No ha habido devaluación en nuestro país pese a una crisis externa ocasionada por el COVID. Eso sin duda es una variable importante. La inflación en el marco de la canasta básica y de los productos se ha dado, pero se ha estabilizado. La recuperación en el tipo más bien la recuperación con respecto al salario mínimo ha sido muy importante, también hay que decirlo, Oscar Mario. Nunca antes, o por lo menos en los 30 años anteriores, nuestro salario no se había recuperado tanto, más de un 60%. Sin duda esto no es suficiente, pero tuvieron que pasar 30 años para que el salario mínimo creciera en la magnitud que hoy lo ha hecho en los últimos 3 años. Así es que hay variables que nos permiten señalar que la estabilidad de la economía mexicana es atractiva a la inversión extranjera, es atractiva también al flujo de remesas que siguen constantes por parte de los trabajadores mexicanos en la Unión Americana, y México sigue siendo un país atractivo y lo seguirá siendo. En este momento hay varios temas que en la agenda legislativa van a traer mucho más inversión, a pesar de lo que se comente con el tema de la iniciativa de la industria eléctrica y el litio,
Claro que hay atracción, claro que hay interés. Bueno, hay que preguntarle a los chinos por qué pagaron 7.200 millones de pesos por una concesión a los canadienses sin beneficio para México, ¿no? Solo por ponerte un ejemplo. La regulación de la cannabis, ese es otro tema. La regulación del cáñamo, que va a permitir importantes ingresos y un flujo de inversión en el campo, en el sector agropecuario muy importante, también es otro tema que generará sin duda inversión importante para nuestro país. Así es que hay varios temas, pero la economía en México marcha mejor que en otras naciones. El manejo de la deuda en México ha sido mejor que en otras naciones, sin duda, y esto le da estabilidad al país, estabilidad que se refleja en el tipo de cambio y desde luego en el servicio de la deuda, que disminuyó. Hace 2 años el servicio de la deuda llegó a 650,000 millones de pesos. Este año el servicio de la deuda está en 550,000 millones de pesos. Sin duda es una cantidad alta, Oscar Mario. No tendríamos por qué estar pagando la deuda, yo lo he dicho una y otra vez, no tendríamos por qué estar pagando esta deuda monstruosa, criminal, que nos aleja de inversiones en la infraestructura del país, pero hay un manejo racional del servicio de la deuda. Son, digamos, algunos antecedentes, Oscar Mario. No, pero aborda usted temas interesantes, don Alejandro. Para aprovechar estas ventajas comparativas y competitivas que tiene México frente a otras naciones como China, decía usted, simplemente empezando por nuestra posición geográfica con la economía más grande del mundo, que es Estados Unidos, hablaba usted de inversión, atracción de nuevas inversiones, empata lo que usted dice con el secretario de Hacienda, y usted conoce muy bien, se requieren de 3 variables, aquí las llamamos las 3 Cs, que son confianza, credibilidad y certidumbre. Y para que esta ecuación arroje un resultado positivo, se necesita conjugar muchas otras que tienen que ver con acciones muy específicas y en el corto plazo para resultados en el mediano y largo plazo que ojalá pues puedan mejorar el rumbo para la segunda mitad de esta administración, senador Armenta. Sí, tienes razón, y déjame poner en la mesa un tema que poco se ha explorado, ya en algún momento lo he comentado en tu programa. Desde las épocas revolucionarias, prerevolucionarias, hubo un gran proyecto, el proyecto del tren interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que debido a que el Canal de Panamá estaba bajo el control de Estados Unidos, no era un proyecto de interés continental para los capitales globales, hay que decirlo con toda claridad histórica. Oye, este tren interoceánico se estima quedará terminado en el 2023 y será una onda expansiva económica. Se establece que el flujo de mercancías entre Europa y Asia, de Asia a Europa, y del continente americano del norte al sur y del sur al norte, donde se encuentra la zona de comercio más grande del mundo, con 500 millones de consumidores entre Canadá, Estados Unidos y México. Pero tan solo hablar de que entre el 15 o el 30% de mercancías que circulan del Pacífico al Golfo, del Océano Pacífico al Atlántico, del Atlántico al Golfo, el Atlántico al Pacífico, tiene una importancia mayúscula porque México va a detonar un eje de atracción fundamental. Para nuestros socios comerciales, Canadá, Estados Unidos, será más importante el uso del tren interoceánico que del Canal de Panamá, por horas tiempo de traslado, por mayor cantidad de mercancías que se trasladan en el tren y no en los barcos. Y este gran proyecto del tren interoceánico, porque lo he estudiado en los últimos 3 años, va a generar una atracción que ya se
está teniendo en esta franja, los trabajos de mejoramiento de los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, los dragados profundos. Senador, deme 3 minutos, por favor, que lo interrumpa. Deme 3 minutos que miren a la guillotina. Estamos platicando con don Alejandro Armenta, senador de la República, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Bueno, regresamos con el señor senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, pues en relación a estos 3 puntos esenciales para avanzar en el crecimiento económico y consolidación de inversiones y la posibilidad de atracción de nuevas, siempre y cuando se cumplan estas variables indispensables, no solo en México, sino en cualquier país, que es confianza, credibilidad y certidumbre. Hablaba el señor senador sobre la importancia de lo que será este nuevo corredor interoceánico del Istmo, que es, bueno, tren y carretera, senador, ¿verdad? Son las dos, ¿no? Tren y carretera, una alternativa al canal interoceánico de Panamá. Y todo esto también, si me permite agregar, y ya pasamos a la parte política, que usted también entiende muy bien, se requiere de esa gobernanza y esa gobernabilidad a la que hace un llamado en esta plenaria de los senadores de Morena. El propio secretario de Gobernación dice: hay que cerrar filas, hay que evitar debates estériles, en fin, les pide asumir una actitud responsable de diálogo y solidaria con el presidente y su proyecto de nación, aunque también pues hay muchas variables o pendientes, asignaturas que deben de resolverse, empezando por el tema de la inseguridad, señor senador, que esto no tiene que ver con usted, pero pues realmente todos los días vea usted las primeras planas de hoy o los principales medios, pues es 60% sigue siendo la nota roja, y eso yo creo que tienen que pues hacer algo distinto, diferente, para comenzar a provocar un punto de inflexión y recuperar, pues si no en el muy corto plazo, al menos sí, antes de que termine la administración del presidente López Obrador, la confianza para que la parte también económica pueda andar por buen camino. Adelante, legislador. Sí, sin duda, Oscar Mario, entre las naciones la relación debe de darse con respeto, con actividades comerciales que deben convertirse en un ganar-ganar. Y en ese sentido, Oscar Mario, nuestra nación aspira a tener un comercio justo con Estados Unidos. A Estados Unidos y Canadá les conviene también tener un comercio justo con México, y que México sea un aliado que permita tener una frontera muy importante que coadyuve en el equilibrio con esa potencia que está ya generando sin duda para Estados Unidos nerviosismo, me refiero a China. Y por eso es que México es un aliado estratégico para Estados Unidos. México ha desplazado a China como principal proveedor y la balanza comercial mexicana con respecto a Estados Unidos es superavitaria. Eso es importante destacarlo también en el desarrollo económico. Esa es una ventana de oportunidades para la economía mexicana. Y nosotros hemos dicho, con esto concluye la parte económica que bien dices, Oscar, nosotros queremos que le vaya bien a los inversionistas nacionales. Estamos a favor de la inversión nacional y también estamos a favor de la inversión extranjera. Estamos en contra del saqueo. Canadá no permite el saqueo de sus recursos hídricos, como Rusia no permite la injerencia de empresas extranjeras en la explotación del gas natural, que ellos poseen en un 25%.
como Estados Unidos y la NASA tampoco permiten la injerencia extranjera en sus investigaciones. Es decir, el tema de soberanía es un derecho al que tienen las naciones y México en esa ruta está caminando. Queremos comercio, queremos respeto, queremos que nos traten como iguales. Somos proveedores de materias primas, no queremos seguir siendo proveedores de materias primas. Queremos entrar al mercado de productos de segunda generación y productos procesados, por eso el tren interoceánico en su ruta se construyen ya 5 agroparques exitosos como el que se tiene en Querétaro, en nuestro país. Así es que la economía de nuestro país tiene que darse y se tiene que dar en un desarrollo donde los ciudadanos mexicanos, la población, obtenga beneficios, no solo las empresas y el capital extranjero, como hoy sucede con los bancos extranjeros que viven un paraíso en nuestra nación. Y con respecto al tema de la plenaria, sin duda fue una plenaria que fue por demás interesante. El secretario Adán Augusto dio una exposición muy clara de que en este periodo, en esta nueva legislatura, es importante que se dé prioridad a los grandes proyectos de la Cuarta Transformación. Para nosotros la prioridad de la industria eléctrica y el litio es fundamental, de la cannabis, la ley de migración, el registro del catastro, los temas de la ley electoral son prioridades, la ley de agua son prioridades. No ha habido en el Senado mayor prioridad que la agenda de la 4T, por eso es que todos los temas que ha impulsado el presidente Andrés Manuel en materia de reformas constitucionales han sido aprobadas, y ahí hay que destacar el trabajo de todos. Somos un grupo de senadores que tiene distintas opiniones, pero coincidencia y apoyo pleno y lealtad eficaz, porque hay lealtades ineptas, Oscar Mario. Yo estoy a favor de la lealtad eficaz, eficiente, racional, legal, con apego a la ley, con apego a la nación, y esa es la lealtad que le hemos demostrado incondicionalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador, lealtad que se ha traducido en la aprobación de todas las iniciativas presidenciales que han llegado al Senado de la República. Y si me apuras te diría que el senador Monreal ha contribuido junto con todos los senadores, los más de 60 senadores, en esa lealtad en la que hemos sido eficientes con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y lo seguiremos siendo en esta legislatura. No puede haber duda respecto a esa lealtad eficaz, eficiente, con la que nos hemos conducido. Sí, y es que están escribiendo varias reflexiones. Estoy juntando 2 o 3. La economía depende mucho de las decisiones que se tomen en la política. Dice, por favor, comentarle al senador Armenta que ojalá que en relación al tema de la contrarreforma eléctrica, bueno, no les gusta decir contrarreforma o la reforma eléctrica o lo que sea, ojalá que emane un documento que satisfaga a la mayoría, y lo ponen así: si no queda todo en un buen matrimonio, al menos en una buena amistad y no en un divorcio horrible entre la iniciativa privada y el Estado mexicano, lo cual afectaría mucho el crecimiento económico de México. Yo creo que es un documento ahorita clave, ¿no? Ya que tuvieron la plenaria y se está llevando este ejercicio en la Cámara Baja, pues ojalá se logre un equilibrio, ¿no? Y ninguno de los dos actores, ¿no? Ya sea el gobierno federal o la iniciativa privada, pues traten de imponer sus condiciones. Ojalá pues se llegue a algo equilibrado, senador. Nosotros vemos a la iniciativa privada nacional como el principal aliado de nuestro país. Nosotros somos promotores de la actividad productiva, no estamos en contra. Como Senado de la República, yo en lo personal no puedo hablar a título de todo el grupo parlamentario, pero como senador y presidente de la Comisión de Hacienda te diría
que estamos plenamente convencidos que los gobiernos en la historia, en el mundo, requieren de una gran participación del sector privado. Y el sector privado, lo digo con respeto, no son las cúpulas. El 80% de los empleos de nuestro país lo generan las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Y en ese equilibrio queremos la participación del sector privado nacional y también requerimos de el sector privado extranjero. Lo único que no queremos es corrupción ni saqueo, y creo que en eso coincidimos los privados y quienes estamos a cargo de del poder legislativo. Nadie quiere el saqueo de nuestro país, no sé quién con patria y con matria quiera que nuestro país siga siendo proveedor de recursos primarios, de materias primas, en lugar de entrar al mercado de litio en la litioquímica básica y secundaria que hoy controla, por ejemplo, China. Debemos de aprovechar el litio, debemos de aprovechar nuestras hidroeléctricas para generar energía, debemos de dejar de importar gas, debemos de dejar de importar gasolina y los productos de la petroquímica secundaria para producirlos en nuestra nación. Esa es una aspiración de soberanía a la que tenemos derecho. Quienes no piensan así, bueno, los respetamos. Bienvenida la inversión extranjera. Queremos que inviertan extranjeros en la generación de energía eléctrica, pero no queremos que haya privilegios que se den en contra de nuestra nación. Como no queremos privilegios para el sector financiero, ¿por qué tenemos que estar pagando 80% más que en otras naciones en el servicio de nuestras tarjetas de crédito y de débito? Sí. Señor senador, bueno, pues siempre me da mucho gusto platicar con usted. Viene la guillotina en 10 segundos. Una segunda mitad de esta administración delicada, donde ojalá pues impere la razón, el equilibrio y la madurez. Gracias siempre por recibir la llamada de este espacio, ¿eh? Al contrario, Oscar Mario, para mí es muy importante. Estoy en el Facebook, en Alejandro Armenta, en el Twitter. Hoy mientras estaba